Listo, entonces, por favor, tratemos de ir participando. Si tienen alguna inquietud, me lo hacen saber. La finalidad es de que ustedes vayan comprendiendo de mejor manera este tipo de ejercicios relacionado a la parte de dinámica, ¿no? No se olviden que el tema es, lo voy a poner, dinámica. ¿Qué estudia la dinámica? Yo creo que eso ya lo expliqué anteriormente. Se encarga específicamente de estudiar las fuerzas que actúan en un determinado objeto, cuerpo o partícula. Y en este caso, pues, estamos aplicando las leyes de Newton, ¿sí? La primera ley lo utilizamos prácticamente para analizar condiciones de equilibrio. Y la segunda ley de Newton, pues, estamos analizando cuando existe prácticamente ya un movimiento, ya sea de un solo objeto, de dos o más, dependiendo cómo esté establecido el problema, ¿sí? Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, yo les mencionaba que es importantísimo que ustedes dominen el diagrama de cuerpo libre o el DCL que le llamamos comúnmente. Y también cómo se debe graficar las fuerzas que actúan en dicho cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes saben que en física, por lo general, cualquier problema se lo debe realizar en 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué debo hacer primero? Los datos. De Muy los bien. datos. Obtener los datos. Excelente. Entonces, ponemos primero datos. ¿Sí? ¿Quién proporciona los datos? El problema. ¿Estamos de acuerdo? Yo observo ahí varios datos. Observo varias fuerzas que actúan, ya sea de manera individual o puedo yo también analizar el conjunto, ¿sí? Es decir, todo el sistema. Por cualquier método o alternativa que yo utilice, el resultado no se olviden que debe ser lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, por lo general, se recomienda analizar el sistema, es decir, en conjunto, porque es más factible, es más viable, es menos procedimiento. Pero si yo quiero analizar por separado, también es otra alternativa. Eso no hay ningún problema. Entonces, en los datos me está dando prácticamente dos fuerzas, ¿sí? Voy a ponerle aquí que la fuerza que está actuando en el bloque que equivale a 6 kilogramos, le voy a poner que es una fuerza 1. La que está actuando en el bloque de 4 kilogramos, le voy a poner una fuerza 2. No pueden ser iguales porque son valores distintos. Entonces, en los datos procedo a ubicar que la fuerza 1 equivale a 60 newtons. Tengo una fuerza 2 que equivale a 100 newtons. Tengo una masa 1, ¿sí? Que en este caso equivale a 6 kilogramos. Este es el objeto 1 y por acá tenemos el objeto 2, ¿sí? Tengo una masa 2 que equivale a 4 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que yo veo en ese sistema. Ustedes observan que las unidades de medida para cada una de estas magnitudes está en el sistema internacional, ¿sí?
Según el sistema internacional, toda fuerza debe estar expresado en newtons, y sí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los newtons en las dos fuerzas, y que toda masa debe estar expresado en kilogramos. Se cumple con el sistema internacional. ¿Qué es lo que me está solicitando el problema? Que determine la aceleración de las masas o la aceleración del sistema, ¿sí? Ya sabemos que la letrita A identifica la aceleración. Yo creo que hasta ahí no es ninguna novedad. Eso ya lo hemos manejado anteriormente. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Quién se acuerda? Ya tengo los datos. ¿Cuál es el segundo paso? Realizar el gráfico. Muy bien, Juan. Analizar el gráfico. En este tema de dinámica, yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, que comúnmente se lo llama como DSL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Repito nuevamente, es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que ya hemos analizado? Tenemos una fuerza normal, tenemos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la tensión, ¿sí? Yo voy a resolver el ejercicio analizando el sistema, es decir, en conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces procedo a hacer mi DSL. Por aquí tengo el objeto 1, ¿sí? Por acá tengo el objeto 2. ¿Estamos de acuerdo? Ambos están sobre una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ejercicio ya me está diciendo que debo encontrar una aceleración. Y si existe una aceleración en este sistema, es obvio que el sistema va a tener movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya me está hablando de una aceleración. Y la aceleración existe cuando este sistema, es decir, los dos objetos, tiene movimiento. Ahora, si yo analizo primeramente el objeto 1, yo tengo hacia la izquierda mi fuerza 1, ¿verdad? ¿Qué más tengo en el objeto 1? Yo observo que este bloque está haciendo contacto con el piso. Y si está haciendo contacto entre el bloque y la superficie o el piso, se genera una fuerza normal. Voy a ponerle hacia arriba. No se olviden que toda fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Este sería mi fuerza normal 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo observo que el bloque 1 tiene una masa, y yo les decía que si un objeto tiene una masa, por ende va a tener un peso, y el peso siempre va dirigido hacia abajo. Este va a ser el peso 1, que lo establecimos con la letra P. ¿Qué más tengo en el bloque 1? Se dan cuenta que en la parte derecha, aquí existe un cable, en esta partecita. Como existe un cable y ese cable está a la derecha del bloque 1, yo tengo que dibujar esa fuerza. Cuando existe un cable, ya sabemos que se genera una tensión. ¿Estamos de acuerdo? Repito nuevamente, en el bloque 1 yo tengo la fuerza 1 que está en la parte izquierda, tengo la fuerza normal que se genera al existir contacto, entre la superficie y el objeto. También se genera un peso que siempre va dirigido hacia abajo. Y en este caso, como los dos bloques están unidos mediante un cable,
se genera una tensión. Y si estoy analizando el objeto 1, la tensión está dirigida hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a decir, a ver, el sistema se mueve. Como se mueve, va a existir fricción. Y si existe fricción, se va a generar una fuerza de rozamiento. Ese sería el razonamiento un poquito lógico. Pero se dan cuenta que el ejercicio no me está diciendo nada de la superficie o del piso. Tiene que decirme la superficie es rugosa, tiene un coeficiente de rozamiento de tanto. No me está dando ningún valor. Como no me está dando ningún valor del coeficiente de rozamiento que puede generarse al existir contacto entre los objetos y la superficie, yo voy a asumir que esa superficie tiene un coeficiente de rozamiento igual a 0. Si yo pongo que ese coeficiente de rozamiento es igual a 0, yo asumo que esa superficie es lisa y por lo tanto no la voy a considerar en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro. Ahora, si es que el ejercicio me da un valor de coeficiente de rozamiento, la letrita U, en este caso, significa el coeficiente de rozamiento. Como no me está dando ningún valor, asumimos que es 0. Listo. Entonces ya hicimos el DCL para el bloque 1. Lo mismo tengo que hacer para el bloque 2. Hacia arriba, ¿qué tengo? De igual manera, tengo una fuerza normal. ¿Sí? ¿Qué número le voy a poner? Fuerza normal número 2. Porque estoy analizando el bloque 2. Tengo un peso, que ya saben, siempre va dirigido hacia abajo. Tengo una fuerza 2 que está dirigida hacia la derecha. Y tengo una tensión que es la misma, ojo, es un solo cable que tengo aquí. Sí, un solo cable. Entonces, tengo que graficar la tensión ya no al lado derecho, sino al lado izquierdo, porque el cable para el bloque 2 se encuentra en la parte izquierda. Aquí está la misma tensión. Hay una sola tensión, un solo cable. Y miren, ya hice el DCL de los dos objetos al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una vez que ya obtuve los datos que proporciona el ejercicio, realizamos el diagrama de cuerpo libre, analizando cada uno de los cuerpos. Ahora sí, ¿cuál es el tercer paso? ¿Quién me dice? Toca ver qué fórmulas utilizamos. Muy bien. Las fórmulas. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga este tipo de ejercicios en el cual me está pidiendo una aceleración, yo voy a utilizar el criterio de la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice esta segunda ley de Newton? Yo tengo que observar el sentido de movimiento del sistema y preguntarme, ¿ese sistema se mueve en el eje X o se mueve en el eje Y? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué eje se mueve todo este sistema? ¿En X o en Y? Cualquiera que me ayude. La X. Muy bien. Es obvio, ¿no? Los dos bloques están en una superficie horizontal. Si yo aplico las fuerzas 1 y 2 que también están horizontal, es obvio que se va a mover en el eje de las X. Entonces, como el movimiento es horizontal, es decir, en el eje de las X, la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de la fuerza en el eje X tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando el sistema se mueva en el eje de las X, la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, como no se mueven Y, ¿qué creen ustedes que voy a poner aquí si no se mueven Y? ¿Qué creen? Si se mueven X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En Y, como no hay movimiento de manera vertical, ¿qué pongo? Valor 0, creo. Muy bien, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no se mueve en Y, se mueve exclusivamente en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las condiciones o los criterios de la segunda ley de Newton. Ya aparece una aceleración. ¿Cuál es el cuarto paso? La resolución. Muy bien, el cuarto paso es el desarrollo. ¿Sí? Entonces, como voy a analizar el sistema y yo me doy cuenta que exclusivamente yo tengo fuerzas en el eje de las X con sus respectivos valores. Que obvio, yo puedo sacar cuánto vale el peso, ¿sí? No se olviden que por fórmula yo puedo decir que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero en este caso no voy a analizar el eje de las Y, solamente me voy a concentrar en el eje de las X, ¿sí? Porque me está solicitando la aceleración. Y si yo observo en las fórmulas, la aceleración se encuentra en el eje de las X, no se encuentra en el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, procedo a realizar en sí el problema. Nuevamente voy a ubicar sumatoria de fuerzas en X, pero ya voy a analizar directamente el sistema. Es decir, los dos bloques al mismo tiempo. Esto va a ser igual. Como voy a analizar el sistema, los dos bloques, aquí voy a poner la masa, pero la masa total. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a multiplicar por la aceleración. Repito, como voy a analizar el sistema, el conjunto de los dos bloques de las dos masas, la sumatoria de fuerzas en X del sistema va a ser igual a la masa total, porque tengo dos masas, que multiplica la aceleración. Entonces, tengo que observar en qué orientación se va a mover esos dos bloques, en qué sentido. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde se va a mover ese sistema analizando esa condición? ¿Se moverá hacia la derecha o a la izquierda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde se va a mover el sistema con esos datos? A la derecha. Muy bien, la respuesta correcta es a la derecha. ¿Por qué a la derecha? ¿Cuál sería el razonamiento para que se mueva a la derecha? Porque está en X, creo. No. ¿Cuál es el razonamiento correcto para que ese sistema se mueva a la derecha? Vean la gráfica. Vean los valores de las fuerzas. Porque la masa está mayor que la fuerza está mayor. Muy bien. La Porque la primera fuerza fuerza está mayor. 2, muy bien, porque la fuerza 2 vale 100 newtons. Y esa Ajá, es la que va a sí. la derecha. Y la fuerza 1 vale 60, es menor que 100. Menor, entonces. Entonces se entiende o se deduce que el sistema se va a mover a la derecha. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner aquí que el movimiento es a la derecha.
¿Por qué? Por esta fuerza de 100 newtons. Entonces, ¿qué debo ubicar en la sumatoria de fuerzas en X del sistema? Todas las fuerzas que están a favor del movimiento. Ojo, aquí está el movimiento es a la derecha. Todas las fuerzas que están a la derecha van a ser positivas y todas las fuerzas que están en contra del movimiento, es decir, a la izquierda, van a ser negativas. Entonces, me concentro en las dos masas, en los dos objetos, exclusivamente en el eje de las X, el eje horizontal. Y digo, a ver, la fuerza 1, ¿en qué lado está? ¿Izquierda o derecha? El sentido de la fuerza 1. En la izquierda está. Está a la izquierda. Si está a la izquierda, ¿con qué signo pongo? Con menos. Muy Negativo. bien, ubico con signo negativo. Entonces, menos la fuerza 1. ¿Por qué el signo negativo? Porque está en contra del movimiento. El movimiento es a la derecha. Todo lo que sea a la derecha va a ser positivo y todo lo que sea a la izquierda va a ser negativo. Listo. Ya analizamos esta fuerza. Voy a la tensión. ¿Hacia dónde está dirigida la tensión del primer objeto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ojo, la tensión del primer objeto. Hacia la derecha. Muy bien, esta tensión de aquí me refiero. Está a la derecha. ¿Cómo está a la derecha? ¿Con qué signo pongo? Con Positivo. signo positivo. Entonces pongo más la tensión. Listo, más la tensión. Voy a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es otra vez la tensión, pero ¿con qué sentido está la otra tensión? Que prácticamente es la misma. ¿Hacia dónde está la flechita de la tensión para el segundo objeto? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Cómo está hacia la izquierda? ¿Qué signo le ubico? Negativo. Muy bien, menos la tensión. Excelente. Voy a la siguiente fuerza. Ojo, solamente estoy analizando fuerzas en el eje de las X. La fuerza 2. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. A la derecha, muy bien. Y si es a la derecha, ¿qué signo utilizo? Signo positivo. Muy bien, más la fuerza 2. Les pregunto a ustedes, en el eje de las X, ¿tengo alguna otra fuerza o culminé en el eje de las X? Sí, culminó. Exacto, finalicé el análisis de las fuerzas en el eje de las X. Esto va a ser igual que tengo que poner a la derecha del igual. La masa total por la aceleración. Listo. Aquí está mi ecuación. Mire, esta es la ecuación que yo voy a analizar para encontrar qué cosa. ¿Qué me está solicitando el ejercicio? Me está solicitando esta A que está aquí, que es la aceleración. ¿Ya? Entonces, voy a ir reemplazando los datos. ¿Estamos de acuerdo? Pero se dan cuenta que ustedes observan aquí que tengo una tensión positiva y tengo una tensión negativa, que es la misma. ¿Qué sucede con estas dos si la una está positiva y la otra está negativa? Es como que yo les diga X menos X. ¿Qué sucede cuando tengo la misma letra pero signos contrarios? Se elimina. Muy bien, estas dos tensiones se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque la una está positiva y la otra está negativa. Y es la misma tensión porque hay un solo cable. ¿Qué me sobró? Menos la fuerza 1 más la fuerza 2. Esto es igual a la masa total por la aceleración. Ahora sí reemplazamos. ¿Cuánto es la fuerza 1? Observo, la fuerza 1 vale 60. Entonces me queda menos 60. Más la fuerza 2. Analizo los datos. La fuerza 2 equivale a 100. Al momento que ustedes reemplacen,
tratemos de no ubicar las unidades de medida. Eso le ubicamos al final. Esto es igual. Aquí me dice la masa total. Eso significa que yo tengo que sumar los 6 kilogramos de la primera masa más los 4 kilogramos de la segunda masa, porque estoy analizando el conjunto, el sistema. ¿Sí? Sigo realizando operaciones. ¿Cuánto es menos 60 más 100? A ver, ¿quién me dice? Menos 60. 60. Muy bien. 40. ¿Sí? Menos 60 más 100 resulta 40 positivo. No se olviden que signos contrarios se resta conservando el signo del mayor. Esto es igual. Sumo 6 más 4. ¿Cuánto es? 10. 10. Pongo el 10 y esto multiplicado a la aceleración. ¿Se dan cuenta? Ya me quedó la incógnita que me está solicitando el problema. Ahora, necesito despejar la A y yo observo que la aceleración está multiplicándose con el 10. Y yo quiero que la aceleración me quede solita, que no me estorbe nada. Me está estorbando el 10. Entonces, como este 10 está multiplicando a la derecha, a la izquierda va a pasar a dividir. Y esto es igual a la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo divido 40 para 10, ¿cuánto es? 4. Muy 4. bien. Entonces yo puedo decir que la aceleración ha sido 4. ¿4 qué? Ojo, mucho cuidado con las unidades. Ya les dije, toda fuerza en el sistema internacional debe estar en newtons. Toda masa en el sistema internacional debe estar en kilogramos. Toda aceleración en el sistema internacional, ¿en qué unidades debe estar? ¿O en qué unidades me tiene que salir? Metros por segundo. Metros sobre segundos al cuadrado. Esas son Sí. las unidades de la aceleración. Si me dicen metros sobre segundo, eso es una rapidez, más no una aceleración. Entonces, la respuesta para este ejercicio es 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y se dan cuenta que en la primera alternativa ya me está dando las unidades, mire, metros sobre segundos al cuadrado. Pero no es 5, es 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta ha sido el literal B. Se dan cuenta que analizando el sistema está mucho más fácil que hacerlo por separado. Sí puedo hacerlo por separado, pero es un procedimiento un poquito más extenso. Pero igual, tiene que salirme 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, analizamos el sistema, el conjunto de las dos masas, asumiendo que en la superficie no existe fricción, que la superficie es lisa. Es decir, que el coeficiente de rozamiento es 0. Esta U, que es un símbolo griego que significa mu, ¿sí? Pero yo le digo U para que no se confundan. Me representa esta partecita de aquí, el coeficiente de rozamiento. Preguntas, por favor. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan en lo referente a este ejercicio? No le hice. Dice, Dígame. yo no hice así, amigo. Entonces, mío está mal la respuesta. ¿Qué puedo hacer ahí? Modificar, corregir. Se puede nuevamente volver a enviar, dice. Claro, no hay ningún problema. Listo, entonces, miren este ejercicio. Es prácticamente muy similar al ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no tengo un cable,
¿sí? Anteriormente yo tenía un cable que unía a dos objetos. Ahora estos dos objetos están unidos, están pegados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de igual manera, yo tengo dos fuerzas, ¿sí? La una fuerza está dirigida hacia la derecha, la otra fuerza está dirigida hacia la izquierda. Tengo una masa de 6, se sobreentiende que es mayor que la siguiente masa debido al tamaño de los bloques. Y tengo que encontrar cuál es la masa del bloque pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Se dan cuenta que nuevamente no me está diciendo nada de la superficie de contacto. No me está diciendo que la superficie tiene un coeficiente de rozamiento de tal valor. No me dice nada. ¿Qué es lo que ustedes tienen que asumir cuando no hay un coeficiente de rozamiento que me asegure de que existe una fuerza de rozamiento? ¿Sí? Entonces, deben ubicar, como ya les dije en el ejercicio anterior, que el coeficiente de rozamiento voy a asumirle como 0. Si pongo que el dicho coeficiente es 0, significa que la fuerza de rozamiento también es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer paso, ¿cuál es? Datos. Excelente. Los datos. Entonces yo voy a asumir que en este caso, esta fuerza de 54 le voy a poner como fuerza 1 y la fuerza de 24 voy a ponerle como fuerza 2. Es decir, que al bloque de masa 6 voy a llamarle bloque 1 y al otro bloque 2. ¿Sí? Entonces, mis datos va a ser que la fuerza 1 va a ser igual a 54 newtons. Las unidades están acordes al sistema internacional. La fuerza 2, 24 newtons. La masa 1, 6. Como no me dan las unidades, nosotros asumimos que ya va a estar en el sistema internacional, kilogramos. Y la otra masa que le vamos a llamar masa 2, ¿sí? A esta de aquí vamos a llamarle masa 2. No conozco, eso es lo que me pide. Pero me está dando una aceleración que vale 3 metros sobre segundos al cuadrado. Se dan cuenta que es algo similar al anterior, pero en el anterior me pedía la aceleración, pero me daba las dos masas. Ahora me pide una masa, pero me da la aceleración. Y aparte no tengo ningún cable. ¿Sí? Segundo paso, ¿cuál es? Los gráficos. Muy bien, el DSL, así de rápido. Excelente. Ya les dije anteriormente, yo puedo analizar el DSL individual, pero también puedo analizar el DSL del sistema en conjunto. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo más fácil, analizarlo en conjunto. Entonces, voy a ubicar mis dos masas en conjunto, ¿sí? De esta manera. Y ya sabemos que me va a generar una masa total, ¿verdad? Esa masa total es la suma de las dos masas. Es decir, aquí voy a poner que esta masa en conjunto va a ser 6 más m sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Repito, la masa total es la suma de las dos masas. La una masa vale 6 y la otra masa, como no conozco, le pongo masa 2. ¿Sí? Procedo a hacer el DCL. Se dan cuenta que la fuerza 1 está actuando aquí. Es decir, que se dirige hacia la derecha.
tengo una fuerza 2 que está a la izquierda. ¿Sí? Tengo una fuerza normal que va hacia arriba. No voy a poner fuerza normal 1 ni fuerza normal 2 porque estoy analizando el sistema. ¿Sí? Y tengo un peso que es el peso total, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente voy a ubicar bien esta partecita. Repito, por aquí tengo una fuerza 1 que está dirigida a la derecha. Por acá tengo una fuerza 2 que está dirigida hacia la izquierda. Y no se olviden que la masa total es los 6 de la primera masa más m sub 2 que es de la segunda masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el DCL. No existe fuerza de rozamiento porque aquí ya establecimos las condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Tengo que analizar el sistema, el conjunto, es decir, las dos masas al mismo tiempo. Ubico la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza normal que existe porque hay contacto con una superficie. Y el peso, ojo, peso total, no puedo poner peso 1 y peso 2, sino peso total porque estoy analizando el sistema, el conjunto, ¿sí? Y ese es el DCL. ¿Cuál es el tercer paso? La fórmula. Fórmulas. Muy bien. Las fórmulas, ¿no? Sí o no que es prácticamente las mismas fórmulas, ¿verdad? Es lo mismo. Tengo las condiciones, ¿no? Observo, como mis dos bloques están en una superficie horizontal y las dos fuerzas de igual manera están orientadas horizontalmente, yo asumo que ese sistema se va a mover en el eje de las X. Entonces pongo sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0. Eso ya quedó explicado con el ejercicio anterior. Listo. El cuarto paso, ya sabemos que es el desarrollo o la resolución. Entonces, como voy a analizar exclusivamente el sistema, ¿sí? Voy a ubicar la misma condición que utilicé anteriormente, es decir, la sumatoria de fuerzas en X del sistema va a ser igual a la masa total por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, analizo el sistema. ¿En qué dirección se va a mover el sistema? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Y el por qué? ¿Qué creen ustedes? A la izquierda, ¿Por qué a la izquierda? porque la fuerza es, perdón, la fuerza a la izquierda está, la fuerza está mayor. La masa Pero sí, yo sé que en la parte izquierda la fuerza 1 es la que vale más, pero ¿para dónde está la flechita? a la derecha, entonces a la derecha. Ah, se va a mover a la derecha, ¿sí? Si yo tuviera la flechita hacia la izquierda, ahí sí, yo puedo decir se mueve a la izquierda. Pero yo observo que la fuerza 1, la de 54 newtons, está dirigida hacia la derecha y es mayor que la otra. Se dan cuenta que la de 24 newtons está a la izquierda, pero como 54 es mayor que 24,
yo con toda seguridad voy a decir que el movimiento es hacia la derecha. Entonces, toda fuerza que esté a la derecha será positiva. Y toda fuerza que esté hacia la izquierda será negativa. ¿Estamos de acuerdo? Observo el DCL. Me concentro solamente en las fuerzas que están en el eje X. Y digo, a ver, la fuerza 1 está dirigida a la derecha o a la izquierda. A la derecha. A la derecha, la fuerza 1 está dirigida hacia la derecha. ¿Qué signo le pongo? Positiva. Muy bien, entonces basta con ubicar fuerza 1, ya se sobreentiende que es positiva. Y analizamos esta fuerza, ¿no? Vamos con la siguiente que está de manera horizontal, que es la fuerza 2. ¿Hacia qué lado está la fuerza 2? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y si está hacia la izquierda, ¿qué signo debo ubicar? Signo negativo. Signo negativo. ¿Se dan cuenta? Solamente tengo dos fuerzas horizontales. Y esto es igual, masa total. En vez de la masa total, ya les dije, ¿no? Vamos a ubicar los 6 kilogramos de la primera masa más la masa 2, que es lo que yo necesito encontrar por la aceleración. Repito, la masa total va a ser igual a la masa del primer bloque más la masa del segundo bloque. La masa del segundo bloque no me da, por eso le pongo como m sub 2. Ahora sí, reemplacemos los datos. ¿Cuánto vale la fuerza 1? ¿Cuánto? 54 newtons. Muy bien, solamente el número, 54. Menos la fuerza 2 vale 24. 24. Este es igual a 6 más masa 2 que multiplica a la aceleración que ya me está dando el valor, que en este caso equivale a 3. ¿Estamos de acuerdo? Estoy reemplazando los valores o reemplazando los datos. ¿Cuánto es 54 menos 24? ¿Cuánto 26. es 54 menos 24? 30. Muy bien, 30. Esto va a ser igual. Aquí vamos a conservar el 6 más la masa 2 que multiplica al 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Se dan cuenta que 6 más masa 2 está multiplicando con el 3. A este 3, como les mencioné anteriormente, que está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir en la parte izquierda del igual. Tenemos que recordar las operaciones, ¿no? Si una expresión está multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces, este 3 que está aquí, lo vamos a pasar a dividir en la parte izquierda del igual porque está multiplicando en la parte derecha. Entonces voy a ponerle 30 dividido para 3. Y en la parte derecha, ¿qué me sobra? El 6 más la masa 2. No se olviden que la incógnita es la masa 2. Listo, si yo divido 30 dividido para 3, ¿cuánto es? A 10. A 10. Entonces me queda 10 igual a 6 más la masa 2. Como yo necesito la masa 2, que es la incógnita, me está estorbando el 6. Pero yo veo que el 6 no está multiplicando, no está dividiendo, está sumando a la masa 2.
Y si está sumando en la parte derecha del igual, pasa a la parte izquierda a restar. Y en la parte derecha ya me queda la masa 2. Y si yo hago la resta, ¿cuánto es 10 menos 6? 4. Entonces podemos decir que la masa 2 equivale a 4. ¿4 qué? Si estamos hablando que todas las magnitudes están en el sistema internacional, ¿qué unidades tiene que salirme la masa? 4 kilogramos. Muy bien, kilogramos. Y esta es la respuesta correcta. Si yo veo las alternativas, nuevamente es el literal B. ¿Sí? Se dan cuenta que analizando el conjunto, el sistema es mucho más fácil que analizarlo individualmente. ¿Estamos de acuerdo? Que prácticamente es igual al ejercicio anterior, sí, pero se puede decir que está mucho más fácil porque no tenía un cable. ¿Sí? La parte novedosa aquí es de que tengo que tratar de dominar bien las operaciones fundamentales. Lo que está sumando pasa a restar o viceversa. Lo que está multiplicando pasa a dividir o viceversa. ¿Sí? Yo creo que el ejercicio está claro. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Si no, vamos al último ejercicio. Y ahora se van a dar cuenta que ya me está pidiendo algo diferente. ¿Sí? En este ejercicio me está solicitando aquí, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. Mire, ¿estamos de acuerdo? Si ya me pide la fuerza de rozamiento, significa que existe ¿qué cosa en esta superficie? Un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Aquí ya no puedo decir que el coeficiente de rozamiento es 0. Ojo, es 0 cuando no me da ningún valor o cuando me dice el ejercicio que es una superficie lisa. Cuando ustedes observen que el problema me dice superficie lisa o que no me hable del coeficiente de rozamiento, ustedes van a asumir que es 0. Pero en este caso, como ya me está diciendo que determine una fuerza de rozamiento, ese coeficiente de rozamiento va a ser diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y como yo observo que tengo un bloque, es más fácil que analizar dos bloques o analizar el sistema. Entonces, nuevamente, a esta fuerza de 100 le voy a poner como una fuerza 1. A la fuerza de 30 le voy a poner como una fuerza 2. Y comienzo a realizar los pasos. ¿Sí? Primero ya sabemos los datos. ¿Quién proporciona los datos? El problema. Entonces yo observo que tengo una fuerza 1 que equivale a 100 newtons. Tengo una fuerza 2 que equivale a 30 newtons. Y me pide calcular la fuerza de rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo, esos son mis datos. No me dice cuánto es la masa. Ojo, no hay masa. No puedo decir que la masa es 0. Mucho cuidado, porque yo tengo un bloque y si tengo un bloque, se supone que ese bloque tiene una masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos al segundo paso, que es el DCL. Y como es un bloque, es mucho más fácil, ¿no? Voy a dibujar mi bloque. Aquí está la superficie. Tengo una fuerza 1 que va hacia la derecha. Tengo una fuerza 2 que está con una orientación hacia la izquierda. Si el objeto está haciendo contacto con la superficie y la superficie está debajo del objeto, la fuerza normal va hacia arriba. Y es obvio, si tengo un objeto, aunque no me da la masa,
tiene una masa, por ende va a tener un peso. Ese es el DCL, pero me falta algo. Me pide la fuerza de rozamiento y yo tengo que analizar primeramente el movimiento. Y nuevamente les hago la pregunta. ¿Para dónde creen ustedes que se va a mover ese bloque? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha, Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento para que se mueva a la derecha? que es la fuerza mayor. Muy bien. Porque la fuerza 1 es la que vale más. Y como la fuerza 1 está con una orientación hacia la derecha, es obvio que el bloque se va a mover a la derecha. ¿Qué significa eso para ustedes? Que toda fuerza que esté a la derecha será positiva y toda fuerza que esté a la izquierda será negativa. Pero me falta dibujar una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que me falta dibujar? La fuerza de rozamiento, ¿verdad? Porque me está solicitando la fuerza de rozamiento aquí el ejercicio. ¿Qué deben saber de la fuerza de rozamiento? Que siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Acuérdense siempre de esto. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si el movimiento ya establecimos que es a la derecha, mi fuerza de rozamiento le voy a poner aquí a la izquierda. Fuerza de rozamiento. Repito, si el movimiento del objeto o del bloque es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento yo tengo que dibujarle a la izquierda. Si por cualquier razón el objeto se mueve a la izquierda, la fuerza de rozamiento tengo que graficarle hacia la derecha. Derecha. Listo. Ahí está el DCL de manera completa. El tercer paso, ya sabemos las fórmulas, que prácticamente son las mismas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Pero, aquí analicemos una cosita. ¿Se dan cuenta que me dice, aquí está una parte importante que no le analizamos? Se dan cuenta que aquí me dice que está a punto de deslizarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes de esta expresión? A punto de deslizarse. ¿Qué Está creen a punto de ustedes? moverse. Que tiende a moverse, pero todavía no se mueve. ¿Sí? Como me dice que Sí. está a punto de moverse, ya me cambian los criterios. Ya no voy a poner masa por aceleración. ¿Qué voy a poner si está a punto de moverse? ¿Qué creen ustedes? Me dice que está a punto de deslizarse. Es decir, que todavía no se mueve. ¿Qué pongo en la sumatoria de fuerzas en X? Masa por gravedad. No. Verán que esta partecita ya vimos. Cuando un objeto está a punto de moverse, es decir, que está estático, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y? Fuerza normal. No, nada de fuerza normal. A ver. Anteriormente, ¿qué estábamos analizando? Que el objeto se mueve porque me daba una aceleración o me pedía una aceleración. Como el objeto tenía movimiento o el sistema tenía movimiento, yo ubicaba que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración porque se movía en el eje de las X. Y ponía sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque no se mueve en el eje de las Y. Ahora, este ejercicio me dice que encuentre la fuerza de rozamiento cuando este objeto está a punto de moverse. Es decir, que todavía no se mueve. Si no se mueve el objeto, ¿qué pongo en la sumatoria de fuerzas en X? ¿Igual a qué?
si no se mueve? ¿Qué pongo en la sumatoria de fuerzas en X y en Y si este objeto que está aquí todavía no se mueve? Está a punto de moverse. 0, Lisa. 0. Sin dudarlo, es 0. ¿Sí? Cuando ustedes lean que ya está en movimiento o me pide una aceleración o una masa, ahí sí ponemos más aceleración según el movimiento del objeto. Pero como me está diciendo que está a punto de deslizarse, tengo que poner que ambas sumatorias tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Ese es el razonamiento que ustedes deben realizar. Vamos con el cuarto paso, que es el desarrollo. Igual, ya no puedo decir sumatoria de fuerzas en X del sistema, porque solamente tengo un bloque. Yo digo sistema cuando tenga 2, 3, 4 bloques. ¿Sí? Entonces, ubico sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esta es la que me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Observo. Toda fuerza en el cual la flechita sea a la derecha, ojo, no se olviden, va a ser con signo positivo. Y toda fuerza que tenga la flechita hacia la izquierda va a utilizarse el signo negativo. Vamos a analizar la fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde está la flechita? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? De la fuerza de rozamiento. Vean el diagrama. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Ya? Como está la fuerza de rozamiento dibujada hacia la izquierda, ¿qué signo le ubico? Signo negativo. Muy bien. Menos la fuerza de rozamiento. Vamos con la fuerza 1. La fuerza 1, ¿hacia dónde está dirigida la flechita? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Si está dirigida hacia la derecha, ¿qué signo le pongo? Signo positivo. Muy bien, signo positivo. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2, ¿la flechita hacia dónde se dirige? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Si está a la izquierda, ya sabemos. Signo Negativo. Y ya no puedo igualar a masa por aceleración porque no se mueve, está a punto de moverse. Entonces pongo esto es igual a 0. Listo, entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que yo debo encontrar? La fuerza de rozamiento. Sí, entonces esta fuerza de rozamiento se dan cuenta que está en la parte izquierda del igual con signo negativo. Yo le puedo pasar esa fuerza de rozamiento a la derecha del igual, pero cuando cambio de ubicación, cambia de signo. Entonces me queda fuerza 1 menos fuerza 2. Esto es igual a la fuerza de rozamiento ya con signo positivo. No se olviden que si yo tengo una fuerza y quiero pasarle de izquierda a derecha del igual, yo debo cambiar el signo correspondiente. Ya veo que la fuerza de rozamiento está solita, está despejada, comienzo a reemplazar los datos. Fuerza 1, ¿cuánto vale? 100. 100. Menos fuerza 2, ¿cuánto vale? 30. 30. Y esto es igual a la fuerza de rozamiento. Si yo hago la resta entre 100 menos 30, ¿cuánto me sale? 70. Muy bien. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 70, ¿qué? Si estoy hablando de una fuerza. ¿Cuáles son las unidades para toda fuerza? Newton. Newton. Aquí también tengo, ¿no? En las alternativas está la N, ¿no? Pero no es la A, sino es la respuesta, el literal D, que es 70 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más fácil que los otros dos problemas.
Pero ¿qué es lo importante aquí? El razonamiento. Si una cosa es que se mueve, otra cosa es que está a punto de moverse. Ya me cambia el criterio de las fórmulas, ¿sí? Como no se mueve, está a punto de moverse, significa o asumimos que ese objeto o ese bloque está estático. Y por eso ponemos sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0. Pero cuando el problema me dice que se está moviendo, ahí sí yo le ubico, ya sea si se mueve el objeto horizontalmente, en la sumatoria de fuerzas en X ponemos masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en Y le ubicamos el 0. Pero si por A o B observamos que un objeto se mueve verticalmente, cambiamos la condición. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Es dependiendo cómo esté establecido el problema.